No, señor. Ahora son las 2:33 aquí en todo el país. Era las 12 de la medianoche y desde el día anterior, Alejandro, es decir, el 24, que era día de la Mercedes, ya los rumores habían tomado cuerpo y no solo era un susurro nacional, sobre todo en las Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas, que de manera traidora se aliaron a los golpistas, con honrosas excepciones, algunos por omisión y otros de manera activa, actuando contra el gobierno democrático, respetuoso de los derechos, de la propiedad, de la libertad, de la dignidad humana. El gobierno más democrático y el proyecto de nación más genuino que había conocido el país desde toda su historia, solo comparable con Ulises Francisco Epayá, que casi 100 años antes había sido depuesto igualmente por su honestidad y su integridad ciudadana y como gobernante. Apenas 7 meses duró también Ulises Francisco Epayá. Pero este 25 de septiembre de 1963, Alejandro, ya en la madrugada, el gobierno de Juan Bosch había sido echado al suelo, negando la voluntad popular, donde casi un 60% de los dominicanos votaron por él. Y quiero decir, como paréntesis, no es verdad que Juan Bosch era un desconocido. Y aquí le contradigo a mi querido amigo, colega de esta familia RCC Media, Julio Martínez Pozo. Lo conocía la élite política, los intelectuales, una parte importante de la pequeñita y naciente clase media que todavía estaba en ciernes, y lo conocían las fuerzas de la oposición y los militares, porque su gravitación en el continente como escritor trascendente había traspasado la frontera y se sabía en el país de sus pasos y su peregrinaje por Puerto Rico, Venezuela, en Costa Rica, donde tuvo una destacadísima participación, en Cuba, había ido al sur de América también, estuvo en Chile y estuvo en Bolivia, donde impresionó a la clase política de entonces. Los académicos del continente conocían de Juan Bosch y los intelectuales y literatos también. En el país, su anuncio y posteriormente su llegada produjo un fenómeno comunicacional que es el primer fenómeno de masa de la comunicación política del siglo XX, porque él, además de su genialidad y el lenguaje adherente, sencillo, endulzado, que pudo vincularle a las masas desposeídas, los campesinos y los analfabetos, con un discurso de armonía, de perdón, pero etiquetando las cosas por su nombre. En días, Juan Bosch se ganó la atención y el seguimiento de amplios sectores de la República. El uso de una metáfora muy criolla y muy aclimatada al pensamiento de la grande mayoría del país, lo colocó, lo situó en un plano de una identificación inmediata y de un reconocimiento casi automático. Los pecuesos largos, los carros, los hijos de Machepa, los infelices, los pobres, los tutumpotes, los poderosos y potentados. Y así fue, utilizando incluso el lenguaje de los víveres y de los rubros agrícolas para hacer símiles, comparaciones y metonimia que la población captó con anhelo y esperanza. Y Juan Bosch ganó esas elecciones de 1962, del 20 de diciembre, con una manera sumamente inteligente, pedagógica. Y repito, es el primer fenómeno comunicacional de la política que conmueve las grandes mayorías de un país irredento y sometido
a una ignorancia tremenda y con una herencia trujillesca que era imborrable, y así penetró a los sectores campesinos y desposeídos del país. El golpe de Estado a Juan Bosch significó, pueblo dominicano, por más que te lo quieran pintar de otra manera, el golpe de Estado a Juan Bosch significó el preludio de la caída del proceso democrático dominicano, que no sería recuperado apenas y con mucho traspié hasta 1978, cuando ganó Antonio Guzmán. Pero, es decir, 25 años después, ¿verdad? 15 años después. Y aparte de eso, significó un periodo de oscurantismo y derramamiento de sangre que todavía marca la historia del siglo XX, con un proceso de tierra arrasada en la juventud de izquierda, y no solo de izquierda, del mismo Partido Revolucionario Dominicano y de cualquier joven que osara en desafiar el régimen trujillesco de Balaguer. Aparte de eso, y quizá lo peor de todo que significó el golpe de Estado, que estuvo prohijado por la Iglesia Católica y su cúpula, la Embajada de los Estados Unidos y los sectores post-trujillistas del empresariado y militares, aparte de eso, el golpe de Estado de Juan Bosch significó una arritmia histórica, un retroceso bárbaro en el pequeño e incipiente desarrollo del país en todos los órdenes. Este golpe fue una herida mortal al proceso democrático. Juan Bosch trajo el mejor proyecto de nación, la constitución más avanzada, humanizante, la constitución que más controlaba al gobernante, lo trajo Juan Bosch. Prohibía la reelección, el tráfico de influencia, el enriquecimiento ilícito, la propia constitución. Prohibía la vagancia, el uso del puesto público para cualquier tipo de promoción personal o familiar. El latifundio. Prohibía el latifundio a gran escala y consideraba la educación como la prioridad fundamental de la República. 60 años después, Alejandro, pagamos las consecuencias de aquel daño irreparable del golpe de Estado a un hombre honesto, íntegro, digno, noble y humilde. 60 años después, Alejandro, recordamos que el golpe de Estado estimuló a Manolo a alzarse en las manaclas, estimuló a los desafueros del Consejo de Estado posterior y estimuló el movimiento cívico militar del 24 de abril de 1965, que al final desembocó en la guerra, que terminó convertida en guerra patria, contra los interventores del 28 de abril de ese mismo año, cuando los yanquis mandaron más de 40,000 tropas a la República Dominicana. El golpe de Estado fue un daño que todavía es una herida que no cierra por completo. El daño que se le hizo a este país por la maldad, el egoísmo, la corruptela de los que mandan, la oligarquía rancia, corrompida y acomodada al poder del trujillismo, no era compatible con un gobierno democrático, respetuoso de los derechos civiles, de las libertades públicas y que proscribía la corrupción de manera tácita y tajante. Fue un golpe de Estado fatal. Y hoy, 60 años después, nosotros abrimos el sol de la tarde, recordando ese episodio funesto de nuestra historia, que nunca debió de ocurrir y que no tiene ninguna ni tendrá justificación bajo ningún amparo histórico, ni ético, ni político, Alejandro.